Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Rodrigo Franz Uñagua y hoy voy a leerles un fragmento del libro de José Saramago, Alabardas. Es el capítulo 2 y dice así: Todos estaremos de acuerdo en que una noche mal dormida no es la mejor preparación para un día satisfactorio de trabajo productivo. Maldita sea la hora en que se me ocurrió llamar a esa mujer. Cuánta razón tenía mi abuela Sebastiana cuando decía que por bien hacer, mal haber. Se lamentaba Arthur Paz Semedo, mientras con alguna pereza iba consiguiendo despegarse de las sábanas y continuó: No conozco a nadie más irritante con esa complicada manera de razonar, que hasta las palabras más inocentes parecen malintencionadas. Desayunó a toda prisa. Se soltó de dos semáforos en rojo por el camino y por primera vez en su vida, hasta donde recordaba, llegó al trabajo con el registro de control ya cerrado. Se disculpó lo mejor que pudo ante el superior inmediato y ocupó su lugar. Allí sentía más seguro, protegido por el implacable orden de su mesa y por el aura de respetabilidad que con el tiempo había creado en la sección de contabilidad que estaba a su cargo. Arthur Paz Semedo no veía como colegas o compañeros a las personas con el que trabajaban, sino como subordinados. También entre las ramas hay diferencias. A una metralleta ligera no se le pasa por la cabeza sentirse ofendida por no poder competir con un cañón de tiro rápido. En su especialidad, Arthur Paz Semedo era eso, un cañón de tipo rápido. Ahora que el trabajo está distribuido y dadas las pertinentes instrucciones, el personal que está bajo sus órdenes puede por fin conectar el ordenador y leer el correo. No se sorprendió al encontrar un mensaje de la mujer. Felicia es así, una especie de Doberman que cuando clava los dientes en el tobillo de un pobre desgraciado no lo suelta ni a palos. He aquí lo que el mensaje decía: Espero que hayas dormido bien. Yo, como el ángel que soy, sin querer meterme en tu vida, me gustaría recomendarte que cuando hables con la administración no te olvides de usar el término comparativo, que tu idea consiste en un estudio comparativo e integrado. Pon también integrado entre la contabilidad practicada a lo largo del tiempo y la de ahora. Verás cómo las impresionas y terminan estas sibilinas palabras. Que tengas la suerte que mereces. Durante una semana, con diversos tonos, desde el simple y natural interés amistoso hasta la ironía más burlona, como la de aquella pregunta: ¿Todavía estás ahí?, que enfureció a Arthur Paz Semedo. Los mensajes se sucedieron. Era infalible. Encender el ordenador, aparecer ella. Lo único que le faltaba era una foto y la firma caligrafiada. Incluso sin firmar, lo que escribía le daba la razón y al mismo tiempo ampliaba la célebre sentencia de Buffon, al estilo: es el hombre y es también la mujer, incluso en el uso de las silencios, de todas las armas la más poderosa. Un día la pantalla apareció desierta de mandatos, provocaciones o recados, como si estuviera diciéndole: haz lo que quieras. Conmigo no cuentes. Fue santo remedio. Esa misma tarde Arthur Paz Semedo se llenó de valor y le comunicó a su superior directo que deseaba ser recibido por el consejero delegado de la compañía, elegido no hacía muchos años para el cargo de quien en las habladurías de comedor se decía que era persona accesible, simpática con los inferiores. La solicitud siguió su curso. La respuesta llegó 3 días después, que sí, que el señor consejero delegado recibiría el peticionario en cuanto tuviese unos minutos disponibles. Todavía pasó casi una semana. En ese entretanto, ni Felicia pidió noticias, ni Arthur Paz Semedo las dio. Era evidente que se estaban castigando el uno al otro. Los días de espera comenzaron, siendo para Arthur Paz Semedo de intenso desasosiego y mucho papel arrugado. Cantidad de veces puso por escrito en mal ordenados párrafos los argumentos que le iban pareciendo mejores para que el consejero se convenciera y autorizara su bajada a las profundidades del archivo. Sus razones
Mientras las organizaba en la hoja de papel, le parecían no solo persuasivas, sino indiscutibles, aunque la lectura posterior de lo escrito le mostraba de inmediato la fragilidad de sus esfuerzos argumentales. Desistió. Todavía antes pensó pedirle consejo a Felicia, pero consideró que hacerlo sería actuar en menoscabo de su dignidad. Curiosamente, aunque lo intentó, no consiguió encajar en los borradores las palabras que ella tanto había insistido, es decir, comparativo e integrado. Temía que el consejero le preguntara qué quería destacar con ellas, sobre todo el término integrado, que enseguida se reveló de difícil manejo dialéctico. Por tanto, iría a la guerra con las armas de la guerra pasada, y que el Señor Dios de los ejércitos decidiera que para eso tenía poder. Arthur Paz Semedo no es creyente, practicante, pero pero el hábito, aunque no haga al monje, alguna vez le puede hacer pasar por tal. Si la ocasión ayuda, Arthur Paz Semedo confiaba en que la ocasión ayudase, que alguien esté o no esté a la altura de las circunstancias, como se dice en cuestión de suerte. Cuando finalmente le dijeron que el consejero le esperaba, se levantó con aparente firmeza de la silla, y con la misma aparente firmeza recorrió los largos pasillos que conducían al Sancta Sanctorum de las producciones de Bellona S.A., es decir, el despacho del máximo responsable de la empresa. Lo recibió la secretaria, que le pidió que esperara un minuto, pero solo cuando había pasado un cuarto de hora y después de haber atendido una llamada interna, entreabrió la puerta que comunicaba con el gabinete de al lado y anunció: Señor consejero, aquí está el señor Artur Paz Semedo. Una voz clara, correcta, bien modulada dijo: que pase Artur Paz Semedo. Tuvo alguna dificultad en moverse en línea recta, pero mejor o peor consiguió atravesar el espacio hasta la enorme mesa tras la que el consejero lo esperaba de pie. Ante el gesto que le hizo Artur Paz Semedo, se sentó, poniendo todo el cuidado en no instalarse en el sillón antes que el jefe. La buena educación está hecha de pormenores como este, que solo los espíritus groseros desdeñan. El consejero es un hombre de 42 años, bien parecido, moreno de sol y deportes en el aire libre. Vela, golf, tenis, en fin, vida de country and sea. Sobre la mesa descansa una carpeta poco voluminosa, que sin duda contiene en papeles y anotaciones lo esencial de la vida y la trayectoria de Artur Paz Semedo. El consejero lo abrió y la volvió a cerrar. Cruzó los dedos y preguntó: ¿qué asunto le trae por aquí? Si es una petición de aumento de sueldo, ya sabrá que tales cuestiones no se tratan en este nivel. De ningún modo, señor consejero delegado, respondió Artur Paz Semedo, con una voz que se le quebró más de una vez. Entonces, ¿de qué se trata? He tenido una idea, señor consejero. En principio, todas las ideas son bienvenidas, sobre todo si son sensatas, e incluso alguna disparatada puede servir. A falta de otra mejor, dígame cuál es la suya. Un estudio, señor consejero. ¿Qué clase de estudio? Analizar nuestro antiguo sistema contable, por ejemplo, de los años 30, comparándolo con el que utilizamos hoy. ¿Para qué? Me ha parecido interesante, señor consejero. No digo que no sea interesante, no soy experto en estas materias, pero confieso que no le veo ninguna utilidad. Supongo que no pretenderá llegar a la conclusión de que el antiguo sistema era mejor y que por lo tanto deberíamos adaptarlo de nuevo. Sería solo un estudio, señor consejero, sin otra finalidad e inútil, en mi opinión. Creo que tiene toda la razón, señor. Reconozco que no tendría ninguna utilidad práctica en los tiempos que corren. He cometido un error de apreciación. Le pido que me disculpe por el tiempo que le he robado. El consejero abrió la carpeta, hojeó los documentos que contenía. La rápida sonrisa que le pasó por los labios y le provocó la información sobre el comportamiento del empleado cada vez que había exhibición de armas. Luego le preguntó: ¿y por qué ese interés en los años 30? Fue una época de guerras, la de España, la que vino a continuación, la Segunda Guerra Mundial, sin olvidarnos de la Italia contra Etiopía, la del Chaco, en que los bolivianos y paraguayos, según leí, anduvieron 3 años matándose, y alguna más, que nunca faltaron. Eso me hizo pensar que sería un tiempo de gran actividad para la empresa, con efectos contables importantes. Dicho con otras palabras, que debimos de haber ganado mucho dinero. También se puede decir así, señor consejero.
pero ese es un asunto que no es de mi incumbencia. Nunca me atrevería, mi intención es solo de naturaleza profesional y técnica. El contable está encantado consigo mismo, con la fluidez con que la palabra le iban saliendo de la boca, la libertad de la exposición, la inesperada sobriedad argumental y sin haber necesitado recurrir a los estorbos de lo comparativo y lo integrado. Hubo un silencio. Ese es el fragmento de Alabardas de José Saramago. Espero que les haya gustado. Tiene una parte de la historia boliviana de la guerra del Chaco, así también dentro del contexto de la historia, en una ficción donde el empleado Artur Paz Semedo investiga todos los pormenores contables de la guerra en la empresa ficticia Bellona S.A. Espero que puedan disfrutar de la lectura. Se los dejo nuevamente. Hasta la siguiente.